Benetan nik beti esaten dut, hau ez dela bakarrikan abestea. Ez da abesbatza bat bezala, da askoz gehiago. Somos una gran familia, yo cuento con ellos cosas y cuento con ellos a veces mucho más que incluso con mi familia. Artista baten bizimodua ez da batera erraza. Si mi marido supiese que yo estoy en un coro, diría, mi mujer se ha vuelto loca. Biztadunak dira zuzendaria eta gure arteko korrea transmisio bat egiten duten personak. La gente evidente, aparte del esfuerzo que pone y todo su cariño, pues también te abre las puertas de cara a la sociedad, ¿no? Porque no te tienes que encerrar en tu mundo, ¿no? Hay que abrirse a la sociedad. Erandu ginen Bigon, eta ni joan itxu batekin, eta esan nion, Justino, ven aquí que hay unas vistas preciosas. Y el coro de sí ha ido ganando en tal posición, hacer vueltas por todo el estado, recorriendo todas las provincias, saliendo también al extranjero. Recuerdo con mucho cariño el viaje que hicimos a Viena, a un concurso de villancicos que organizaba el Ayuntamiento de Viena. Ez dakit nola esplikatu zerretatu zen han, baina zerbait nabaritu giroa eta hola. Me resulta un viaje muy entrañable. Cantamos en el Vaticano. Y fuimos a una especie de terraza que estaba sobre el Danubio y se podía tocar el agua. Entonces ahí estuvimos con la armónica y con el acordeón tocando el Danubio azul. En Viena, estando en un viaje con un concierto, nos metimos en la embajada de la OTAN. Un día a la noche salimos a un karaoke, nos quedamos hasta muy tarde. Y entonces no encontrábamos el hotel. ¿Y a quién preguntamos? No había nadie por la calle. Y de repente vemos una pareja, pues vamos a preguntarles a esos y tal. Entonces vamos y digo, oiga, por favor, el hotel, no sé qué, tal, ¿dónde está? Y me dice, ¿pero cómo? Se pensaba que le estamos tomando el pelo, pero teníamos la puerta delante. Abestia gustatzen zaigu, eta bueno, oso ondo. Hemos tenido un poco de todo, porque son 25 años, que son años, claro. Eszenatoki batera igo eta emaitzak lortzen dituzunean, orduan baloratzen duzu egin duzun lan eta esfortzu horren baliotasuna eta merezi duela.